Ok, ahora sí empezamos con nuestras oraciones. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Señor San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, vamos a continuar entonces con nuestro curso básico de la Biblia. Hemos visto Génesis, Éxodo, Levítico. Vamos a entrar entonces ahora en el libro de Números. Voy a compartirles entonces la pantalla. Bien, entonces estamos con los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras, que es lo que conocemos como el Pentateuco. Entonces entramos ahora en el libro de los Números. De manera general, vamos a decir entonces eh, lo que encierra este libro de Números de las Sagradas Escrituras. El libro de Números narra la travesía, el viaje que hacen los israelitas por el desierto para llegar a la tierra de Canaán, que es la tierra prometida. Este libro está pues compuesto, se muestra más en lo que se refiere a los censos, leyes, ciertos eventos significativos para el pueblo judío. Eh, por eso recibe el nombre de números, porque se manejan muchos números en cuanto a todos esos censos, todas esas clasificaciones que se hacen, etcétera. Entonces, la historia del libro de números se puede dividir en 3 partes. En primer lugar, lo que son los censos y los preparativos con respecto a ese camino que hacen hacia la tierra prometida. Se hace un censo de los israelitas, se les da las instrucciones de cómo tienen que organizarse todas las tribus y se prepara el pueblo para poder dirigirlo hacia la tierra prometida. En segundo lugar, lo que es propiamente ese viaje que se realiza, allí se habla de todas las dificultades, todos los pueblos con los que se enfrentan, las guerras que se tienen que dar, eh, las rebeliones que se dan de parte del pueblo judío, rebeliones que tristemente pues son muy significativas porque muestran esa actitud de parte del pueblo judío cuando Dios nuestro Señor a cada momento les estaba dando muestras de esa elección, de esa predilección que tenía de ellos, y pues los alimenta, los cuida, los guía, etcétera, pero se dan esas rebeliones, se dan esas quejas, se demuestra la falta de fe de parte del pueblo judío, y pues todo eso les va ocasionando castigos hasta culminar con que se les prohíbe entrar a la tierra prometida a toda esa generación que había salido de Egipto. De los que habían salido, pues como vamos a ver, realmente se les da un castigo de no poder entrar. Ni el mismo Moisés ni Aarón pueden entrar a la tierra prometida. Nada más Josué y Caleb son los únicos que pueden entrar. Vamos a ver qué es lo que sucede con ellos. La tercera parte son las instrucciones y las conquistas que se realizaron. Aquí se van dando leyes precisamente con relación a lo que va sucediendo con el pueblo judío.
para evitar que se contaminaran con las costumbres, con los hábitos que tenían los otros pueblos con los que iban teniendo contacto, aquellos a los que llegaban a vencer. Se hace el relato de cada una de las batallas que van teniendo con esos pueblos vecinos por donde tienen que atravesar los judíos y se da la preparación final para la entrada en Canaán, que es la tierra prometida. Entonces, esa preparación va a ser muy importante porque, como decimos, ya los que habían salido de Egipto no van a poder entrar a la tierra de Canaán. Entonces, entramos en la forma en que hemos venido manejando este curso con estos mapas mentales para ver lo que encierran en sí cada uno de sus capítulos. En este caso, el libro de los números tiene 24 capítulos. El primer capítulo, como decíamos, empieza con el censo de los israelitas. Si se acuerdan ustedes, cuando vemos que van a ser nuestro Señor Jesucristo, San José y la Virgen María tienen que irse a Belén para que se haga un censo. Entonces, desde aquí, desde el libro de los números, vamos viendo que esto era algo que pasaba con ellos, que se abocaban a tener muchos censos, a estar viendo cómo estaban distribuidas las 12 tribus de Israel, etcétera. Se organizan los campamentos, en este caso del libro de Números, eh, por parte del pueblo judío para poder ir en su caminar, en su peregrinar rumbo a la tierra prometida. Entonces, eh, Dios nuestro Señor mismo les va señalando a ellos por tribus en donde tienen que colocarse. Habíamos visto ya la cuestión del tabernáculo. Aquí en el capítulo 2 del perdón, del libro de los números, tenemos la distribución de las tribus alrededor del tabernáculo, que como decíamos la vez pasada, se había levantado ese tabernáculo con la intención de que allí se pusiera el arca de la alianza y se rindiera ahí culto a Dios nuestro Señor. Entonces, de esa manera, comentábamos la vez pasada, que a la tribu de Leví le correspondía el sacerdocio. Entonces, todo eso lo vamos a estar viendo a lo largo de estos dos libros restantes del Pentateuco, cómo tienen una situación importante que se da de parte de los levitas. En el capítulo 3 es cuando se hace la designación de ellos para el servicio del tabernáculo. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Como veíamos y que viene en los evangelios, el caso del padre de San Juan Bautista, Zacarías, que era alguien que se dedicaba al sacerdocio, que él entra al tabernáculo para hacer el incienso del altar. En el capítulo 4 ya se habla específicamente de cuáles son los deberes, cuáles son las obligaciones que tienen los levitas, que son los que se dedican al sacerdocio. Solamente a los miembros de la tribu de Leví es a los que se les dan esos deberes, a los que se les encomiendan esas actividades que tienen que realizar, porque son actos dirigidos hacia el culto a Dios nuestro Señor. Entonces, por esa razón, pues son cosas específicamente que se les dice a los levitas. En el capítulo 5 vemos las leyes sobre pureza e infidelidad conyugal. Aquí sí es muy conveniente que podamos dejar esa tarea de leer este capítulo 5 del libro de los números. ¿Por qué? Porque vamos viendo cómo se da una exigencia de parte de Dios nuestro Señor de una pureza. Esa pureza ritual de la que se habla en las Sagradas Escrituras, en el libro de Números, pues tiene más que nada, podemos decir, una consecuencia en la pureza espiritual que tiene que haber de parte de nosotros. Por eso decimos, estos libros de la Biblia no los tenemos que ver simplemente como datos que pasaron en aquel entonces, sino tenemos que ver cuál es la repercusión que tiene para nosotros. Entonces, ya desde aquí podemos ver cómo se va preparando todo lo del Nuevo Testamento, la doctrina que viene a perfeccionar nuestro Señor Jesucristo y cuál es la compostura, la conducta que debemos tener nosotros como católicos, que tiene que ser obviamente más perfecta
que la que tuvieron los judíos. Entonces, aquí hablamos mucho de leyes sobre pureza de manera ritual, de manera exterior, pero nosotros debemos vivir esa pureza de manera interior. Y este capítulo 5 especialmente es importante porque habla de la malicia, de la infidelidad conyugal. Entonces, desgraciadamente, nosotros lo vemos en la actualidad, es un problema muy grave que se presenta, esa infidelidad conyugal. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrándonos tristemente a ver los matrimonios como si fuera un matrimonio por el civil, como si fuera una unión libre, como algo desechable, vamos. Yo les digo siempre, cuando una persona o una pareja, mejor dicho, se va a casar por la iglesia, tiene que ir con la mentalidad de hasta que la muerte nos separe. Tenemos que apoyarnos mutuamente para enfrentar y vencer cualquier tipo de dificultad que se presente en el matrimonio, con la intención de que podamos perseverar hasta que la muerte nos separe. ¿Cuál es la voluntad de Dios nuestro Señor? Pero en este punto en particular de la infidelidad conyugal, es una de las cosas más difíciles de superar. Es donde muchos problemas matrimoniales que pasan por la infidelidad conyugal, tristemente no lo pueden superar y se llega al rompimiento matrimonial. Entonces, en esas condiciones es importante que veamos desde un principio de las Sagradas Escrituras cuál es el mensaje que dirige Dios mismo sobre la infidelidad conyugal, para que podamos darnos cuenta de la malicia de este pecado y que no estemos nosotros viendo la infidelidad conyugal como algo muy natural o como tristemente se ha dicho por mucha gente en la actualidad, es que el ser humano no está hecho para la monogamia. Absurdo, completamente. Dios nuestro Señor, si nos marca una monogamia, es porque nos da la capacidad para vivir en esa monogamia. Entonces, quienes tienen esa vocación para la vida matrimonial, tienen que poner todos los elementos suficientes para evitar caer en esto, en el problema de la infidelidad conyugal. Así es de que esto tiene que ser, como decimos ordinariamente, de machetito, ¿verdad? Machetearnos el capítulo 5, principalmente quienes tienen esa vocación del matrimonio, para que afiancen su voluntad de nunca caer en este problema, de nunca pasar por una situación de infidelidad. En el capítulo 6 tenemos el voto del Nazareato. ¿Qué es el voto del Nazareato? El voto consiste en que se hace un juramento ante Dios nuestro Señor de que no van a tomar bebidas alcohólicas y que no van a cortarse el cabello. Vamos a ver después, cuando veamos el libro de los jueces, el caso de Sansón, que muchas veces se conoce el caso de Sansón y Dalila como un cuento nada más, como una leyenda, y realmente es algo histórico que vemos nosotros en las Sagradas Escrituras. Entonces, esa situación de que él no podía cortarse el cabello por este voto que tenía del Nazareato, vemos las infidelidades en las que cayó Sansón y todo lo que ocasionó esa infidelidad, etcétera. Pero aquí vemos entonces ese voto de Nazareato. Algunas personas dicen que San Juan Bautista también tenía ese voto del Nazareato, porque si recuerdan, nuestro Señor Jesucristo dice, vino Juan el Bautista que no tomaba y ustedes decían que estaba poseído por algún demonio, ¿verdad? Entonces, el hecho de que no tomara bebidas alcohólicas, que no tomara vino, pues algunos autores dicen muy seguramente era porque tenía este voto, este juramento ante Dios nuestro Señor de el voto del Nazareato. Se da la bendición sacerdotal, mostrando que quienes han sido elegidos para el sacerdocio, para ese ministerio en el templo, en el tabernáculo, que realmente han recibido esas gracias de Dios nuestro Señor, que tienen esa facultad, que tienen esa capacidad para poder cumplir con todas sus responsabilidades como sacerdotes y que cuentan con ese aval de parte de Dios nuestro Señor. Capítulo 7
se habla acerca de de las ofrendas que tienen que realizar los líderes de las diferentes tribus para la consagración del tabernáculo. Hay que tomar en cuenta que hablamos de 12 tribus ordinariamente y que pues están lideradas cada tribu por determinadas personas. Entonces, esas personas tenían la encomienda de realizar las ofrendas en el tabernáculo, en particular ahorita decimos para su consagración, la consagración del tabernáculo. Ya posteriormente se van a tener que realizar diferentes ofrendas de acuerdo a situaciones distintas. Algo lo veíamos en el libro de Levítico. En el capítulo 8 hablamos precisamente sobre la consagración de los levitas. Déjenme ver, tengo... Ok, la pregunta es con respecto precisamente a la infidelidad conyugal. Cuando se da un caso de infidelidad conyugal, ¿la parte afectada tiene el derecho de pedir el divorcio? Realmente no. Acuérdense que para la iglesia, para Dios nuestro Señor, no existe divorcio, ¿sí? Porque tampoco existe el matrimonio civil. Para Dios nuestro Señor lo importante es que una pareja se case por la iglesia. Para eso ha dejado nuestro Señor Jesucristo este sacramento en la iglesia católica. Y con la voluntad de lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, no hay esa facultad para divorciarse, porque el divorcio no existe. La iglesia en algunos momentos, en algunas ocasiones puede permitir una separación de cuerpos, se llama, ya sea que no cohabiten en una misma recámara, por decir algo, o que vivan en lugares distintos cuando hay algún riesgo para la salud física o espiritual de el cónyuge afectado o de los hijos. Allí sí puede la iglesia permitir que se dé una separación de cuerpos. Pero la separación de cuerpos no significa un divorcio, no significa una anulación de matrimonio. Hay ocasiones en que algunas personas llegan y padre, mi marido, se fue con otra mujer, vive con ella, tiene hijos, pues ya no hay oportunidad de una reconciliación. ¿Tengo yo la facultad de contraer matrimonio con otra persona? No, definitivamente que no. ¿Por qué? Porque al momento en que una persona se separa, cae en esa infidelidad, en el adulterio, vive en esas condiciones, está viviendo en pecado. Está desgraciadamente ofendiendo permanentemente a Dios nuestro Señor y va camino hacia su condenación. Es el camino que está siguiendo esa persona. Por eso, esa situación grave que vive la persona que cae en la infidelidad, pues no puede facultar a la otra persona a hacer lo mismo, porque si hace lo mismo, se junta con alguien más, etcétera, pues va a vivir también en adulterio y va a estar también en camino de la condenación. Yo les digo siempre, cuando hay problemas en el matrimonio, tenemos que solucionarlos. ¿Por qué? Porque si viviendo juntos es difícil cumplir con el deber de santificar a la otra persona, pues con mayor razón va a ser difícil cuando están separados. Entonces, por eso el matrimonio tiene que llevarse bien, tiene que llevarse de acuerdo a la voluntad de Dios nuestro Señor, tienen que mantenerse unidos siempre, manifestarse el amor el uno hacia el otro para que no tengan que andar buscando a otras personas. Entonces, no tenemos divorcio en la iglesia, no tenemos anulación matrimonial, salvo en casos muy, muy extraordinarios, ¿sí? ¿Qué pasa cuando uno de los dos fallece y se vuelve a casar? Al morir, ¿quién es su esposa realmente? ¿La primera compañera o la segunda? A nuestro Señor Jesucristo le hacen esa pregunta. Llegan los saduceos, que ellos no creían en el más allá, y le preguntan,
vamos a ver, hay una ley por allí, que es la ley, creo que ya la habíamos visto, la ley del levirato, que consistía en que una pareja contrae matrimonio, muere el marido, entonces el hermano que le sigue tiene que casarse con la viuda y los hijos que tiene con ella se consideran como hijos legales del marido difunto. Entonces le dicen a nuestro Señor, hay una mujer que se casa con un hombre, muere el hombre, no tiene hijos con ella, se casa con el hermano, también se muere. Es así que esta mujer se casa con 7 hombres, 7 hermanos, y con ninguno tiene hijos. En el más allá entonces, como diciendo, de lo que ustedes hablan, ¿de quién va a ser esposa? Si se casó con 7 hermanos y con ninguno tuvo hijos. Y nuestro Señor Jesucristo responde que en la vida eterna no hay esposo, esposa, hermano, hermana, hijo, etcétera, porque lo más importante es la relación que guardamos con Dios nuestro Señor. Entonces, vamos a tener el conocimiento, ¿verdad? Porque es algo que se queda en el intelecto de la persona, eh, esta persona fue mi mamá, mi esposo, mi esposa, mi hijo, etcétera. Van a tener el conocimiento o vamos a tener el conocimiento de esa relación que se guardó aquí en el mundo. De tal manera que una persona que se casa con 2 mujeres, pues va a decir, ella fue mi primera esposa, ella fue mi segunda esposa, pero no va a haber rivalidades ni nada por el estilo, porque ya la relación es puramente espiritual y principalmente con Dios nuestro Señor, ¿sí? Entonces, pasamos a el capítulo 9, que es la celebración de la Pascua en el desierto. Ya habíamos dicho que la Pascua significa el paso y es cuando salen los judíos de la tierra de Egipto. Entonces, ese hecho que se dio en aquel entonces, pues se va conmemorando año con año y se queda establecida como una festividad, la celebración de la Pascua, en este caso en el desierto, ¿verdad? Que es por donde van los judíos en ese momento. No es cierto que uno volverá a ver a sus seres queridos al morir. Sí, sí los va a ver, sí los va a ver, pero decimos, lo más importante va a ser la relación con Dios nuestro Señor. Pero los va a ver y como decía yo ahorita, va a tener el conocimiento. Él fue mi hijo, él fue mi hermano, ella fue mi mamá, él fue mi papá, etcétera. Sí se van a ver y sí se va a tener el conocimiento de esa relación, pero ya es puramente espiritual, ya no es una relación carnal la que se tiene. En el capítulo 10 vemos la salida de el Sinaí, que es donde está el monte donde habla Dios nuestro Señor con Moisés, y la dirección que va teniendo Dios nuestro Señor mediante la nube. Ya habíamos dicho, en el transcurso del día había una nube que iba dirigiendo al pueblo judío y en la noche era una columna de fuego, ¿verdad? Para ir iluminando el camino al pueblo judío. Si se fijan entonces, estamos repitiendo un poquito sobre cosas que ya vimos en las clases anteriores. ¿Por qué razón? Porque como les comentaba yo, creo que fue la clase de la semana pasada, los libros de las Sagradas Escrituras no están en un orden cronológico todos. Entonces, en ocasiones nos adelantamos, en ocasiones nos atrasamos, etcétera. Entonces, no están de manera cronológica. Por eso es importante que hagamos estos mapas mentales para que vayamos viendo qué es lo que sucede, a qué se refiere cada libro de las Sagradas Escrituras. Entonces, ya así nos damos una mejor idea de a qué se están refiriendo los libros, para que al momento de leer un capítulo de, por ejemplo, el libro de Números, no diga, ah, caray, ¿qué pasó? ¿Ya resucitó Moisés? No, no, no resucitó. Está retomando lo que se había dicho con otro sentido, con otro objetivo en el libro del Éxodo, por ejemplo. Aquí es otra aplicación. Aquí hablamos prácticamente de lo que son los números, lo que son los censos, lo que son las leyes, etcétera. En el caso de Levítico, igualmente se ve toda la situación ritual y principalmente la relación de sacerdocio que tiene la tribu de Leví.
Entonces, son objetivos diferentes, pero está narrando en muchas partes lo mismo que ya había narrado anteriormente. En el capítulo 11 vemos las quejas del pueblo, eh, porque decían, pues nos ha sacado de la tierra de Egipto para venir a morir de hambre aquí. Eh, Anteriormente, veíamos nosotros cómo el pueblo judío reclamaba de todo, a pesar de que había recibido el maná, que era pues realmente un alimento milagroso que Dios nuestro Señor les daba, que lo comían ellos y sabía a lo que ellos querían, a ese grado, ¿verdad? Pero reclamaba. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios nuestro Señor dice, ok, no quieren maná, ahí les va entonces codornices, ¿verdad? Pero esto lo vamos a estar viendo continuamente, que desgraciadamente se dan muchas quejas de parte del pueblo judío. En el capítulo 12 se da una murmuración, podemos decir, de los hermanos de Moisés, que son María y Aarón. Ellos reclaman por la mujer con la que se había casado Moisés. Entonces, eso lo sienten como que es algo que los faculta para poder rebelarse en contra de Moisés. Y es necesario que Dios nuestro Señor intervenga para decirles, al que escogí yo es a Moisés, con quien hablo yo es con Moisés, y nadie más puede arrogarse el derecho que únicamente le corresponde a él. Entonces, eh, hay una nube, hay una ventisca que se ocasiona por Dios nuestro Señor, y cuando termina eso, resulta que Aarón ve que María ha quedado enferma de lepra y le suplica a Moisés que interceda por ellos para que ya no reciban más castigos, que ya entendieron la lección, que ya no se van a rebelar en contra de él. Y entonces dice Dios nuestro Señor, eh, está bien, detengo el castigo, pero no la voy a limpiar todavía. Va a tener que estar fuera del tabernáculo, fuera de las tribus, va a estar excluida de lo que es el pueblo, porque si un padre de familia hubiera escupido a una hija, eso es lo que tendría que hacerse con ella. Entonces aquí no es un padre de familia quien está mostrando el rechazo, el castigo de la hija, sino que es Dios mismo. Entonces, por eso marca que ella se vaya fuera de lo que es las tribus, ¿verdad? Que se retire del pueblo judío, que no era propiamente una ciudad donde estaba, pero era el pueblo que iba en camino, ¿verdad? Entonces, no van a seguir adelante hasta que no se reintegre ella ya curada a las tribus, ¿verdad? Se detiene ahí el camino durante esos días, pero el castigo se da. Y de esa manera, Dios ratifica esa elección que había hecho de parte de Moisés, ¿sí? Vamos a estar viendo esta parte del libro de los números, de las rebeliones, es algo sumamente importante. En el capítulo 13 es cuando se envían espías a Canaán y el informe que le entregan a Moisés es un informe negativo. Mandan a unos emisarios para que ellos verifiquen que pueden entrar a la tierra de Canaán y que entonces van a poder pues alcanzar la tierra que Dios les había prometido. Pero extrañamente aquellos hombres cobardes, cuando regresan con el informe, dicen, no vamos a poder, es un pueblo muy poderoso, son personas, incluso gigantes, entonces nos van a acabar, mejor nos regresamos. Y entonces Caleb y Josué dicen, no, vamos a entrar porque Dios está con nosotros, Dios nos ayuda. Entonces, como se da esa negatividad de parte de sus emisarios, pues todo el pueblo son los que se incomodan con eso y le reclaman a Moisés. Y es entonces cuando Dios nuestro Señor, que lo vemos en el capítulo 14, es cuando Dios nuestro Señor, viendo esa rebelión de todo el pueblo, dice,
en castigo nadie entra. Por eso decíamos, el caso de Josué y Caleb, ellos iban a entrar, porque ellos confiaban en Dios y ellos querían que entraran a la tierra de Canaán. Entonces, Dios nuestro Señor les dice, no solamente no van a entrar, sino que se van a quedar aquí 40 años. Y es bien curioso porque hay una frase que utiliza la gente, el pueblo judío, para reclamarle a Moisés. Dice, preferible es que muramos en el desierto a que entremos a que nos maten ellos. Y prácticamente, como dice en el Evangelio, en aquella parábola de los talentos, como si dijera Dios nuestro Señor, por su boca los condeno, ¿verdad? Por lo que han dicho, así va a suceder. ¿Quieren morir en el desierto? Aquí se van a morir, porque no van a entrar a la tierra prometida. Entonces, por esa rebelión va a darse ese castigo. En el capítulo 15 vemos las leyes que se dan acerca de las ofrendas. ¿Qué tipo de ofrendas, en qué ocasiones, bajo qué circunstancias, qué tipo de ritual tienen que realizar? Todo eso lo vemos en en el capítulo 15. Y se habla acerca del castigo por la desobediencia. No se obedece a Dios, va a haber un castigo. Hay una consecuencia. Fíjense cómo aquí se nos está mostrando cómo Dios nuestro Señor en diferentes ocasiones castiga al pueblo judío. Vemos nosotros actualmente, principalmente en el modernismo, que Dios es amor, Dios no castiga, etcétera, y mucha gente llega hasta decir no hay infierno porque como Dios sí es amor, porque va a existir un infierno, y ya incluso se oponen a un dogma de la Iglesia Católica, la existencia del infierno. Es una verdad de fe, una verdad que estamos obligados a creer. Entonces, de esa manera podemos nosotros decir, eh, ya estamos viendo la necesidad que hay de guardar la obediencia a la voluntad de Dios nuestro Señor, porque si no, vienen castigos, ¿sí? ¿Qué hace un padre de familia con su hijo cuando se porta mal? Pues tiene que castigar definitivamente, porque si no, como sucede muchas veces, yo nunca he castigado a mis hijos, yo no les pego a mis hijos. Ah, y son buenas personas. No, es un vago, es un malviviente, es un drogadicto, etcétera. Pues, entonces, ¿de qué sirvió, verdad? Que no hicieras eso. Fue contraproducente. Entonces, aquí se muestra realmente cómo a esas desobediencias a la voluntad de Dios, pues amerita un castigo. En el capítulo 16 se da la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Tenemos una pregunta por aquí. Vamos a ver. En la actualidad Dios sigue castigando. Dios sigue siendo el mismo. Dios no se muda, ¿sí? Disminuyó mucho el rigor de parte de Dios nuestro Señor, porque nuestro Señor Jesucristo viene a perfeccionar esa doctrina, ¿verdad? Pero siguen dándose castigos, y tan es así que nuestro Señor Jesucristo dice, apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno del infierno, porque estuve hambriento y no me disteis de comer, estuve sediento y no me disteis de beber, etcétera. Entonces, ahí está mostrando, ¿no cumplieron ustedes con mi doctrina? Pues viene el castigo. ¿Y cuál es el castigo? El castigo del infierno. Entonces, se siguen dando esos castigos, eh, no con la misma gravedad también, porque hay que tomar en cuenta que los judíos tenían absolutamente todo para haber sido fieles, obedientes, respetuosos, amorosos con Dios nuestro Señor, porque decimos, les manda alimento, les manda agua, está la nube, está la columna de fuego. Tenían todas las manifestaciones de Dios nuestro Señor de, ustedes son mi pueblo, estoy con ustedes, a ustedes los he elegido. Pero ellos prefirieron, con el paso de los tiempos, convertirse en el pueblo de Isida. De ser el pueblo elegido, se convirtieron después en el pueblo de Isida. Pero decimos, es en consecuencia de todas esas rebeldías ante tantas manifestaciones de amor y predilección de Dios nuestro Señor. En el capítulo 16, entonces, vemos la rebelión de estas tres personas.
Se enfrentan a Moisés y a Aarón y les dice, ¿por qué tenemos que hacerles caso a ustedes? ¿Por qué tenemos que obedecerlos? ¿Por qué todo tiene que ser como ustedes lo están diciendo? ¿Qué no se supone que Dios está con todos nosotros? Y allí es cuando, de manera cortita, pues ellos son tragados por la tierra y de esa manera mueren y queda de esa manera también, pues como una señal para los demás. Cuando se dan esas rebeliones para sus líderes, sus dirigentes o sacerdotes, van a tener consecuencias. Esas rebeliones no van a quedar sin castigo. Entonces, en este caso, eh, un poquito más ampliado, pues se pide que ellos se queden afuera de sus tiendas donde están con sus familias, ellos salen, Dios nuestro Señor determina que se retiren los demás de donde están estas tres personas con sus familias y entonces es cuando son tragados por la tierra, ¿verdad? Es el castigo que ellos tienen. En el capítulo 17 es cuando se habla acerca de la vara de Aarón. Eh, Siguiendo la misma situación de rebeldía, de por qué el sacerdocio con ellos, por qué nosotros tenemos que obedecer, les dicen, a ver, traigan 12 varas, de cada uno de ustedes y júntenlas con la vara de Aarón. La dejan dentro del tabernáculo y resulta que la vara que florece es la vara de Aarón y es la señal que reciben de él es el señalado para ser el sacerdote, para poder estar dirigiendo esa parte litúrgica. En el capítulo 18 se les muestra los deberes que tienen los sacerdotes y levitas y también el sustento. Como decía el apóstol San Pablo, el que vive para el altar vive del altar, ¿verdad? Entonces, si trabajan para servir al tabernáculo, al templo, al altar, pues tienen que recibir su sustento de ahí también y las demás tribus tienen que apoyar en ese sustento. En el capítulo 19 se da la ley de la purificación con la novilla roja, una vaquilla, y se les dice, pues esa es la que se va a utilizar para poder purificarse. ¿Se acuerdan que hay una frase en las Sagradas Escrituras donde dice, porque no te fueron agradables los sacrificios de los machos cabríos y de la becerra? Muestra cómo para venir a suplir todos esos sacrificios que se realizaban anteriormente, nuestro Señor Jesucristo entrega su vida por nosotros. Por eso, como hemos dicho, tenemos que relacionar estos libros del Antiguo Testamento con lo que pasa con nuestro Señor, con lo que pasa con el Nuevo Testamento, lo que pasa con la Iglesia Católica, para que nos ayude a nosotros para nuestra vida espiritual. Que no lo veamos simplemente como un dato histórico, como simplemente números, sino que veamos que realmente tiene repercusión para nuestra vida espiritual. Para el capítulo 20, pues ya muere María, la hermana de Moisés. Moisés golpea la roca para que salga agua y Dios nuestro Señor determina el castigo también para Moisés por la falta de fe y por no saber conducir al pueblo judío rectamente, porque como decíamos, muchas veces estuvieron condescendiendo tanto él como Aarón con el pueblo judío. Por eso, cuando le hacen algunas preguntas a nuestro Señor Jesucristo, él dice, eso lo aceptó Moisés por la dureza de corazón de ustedes, como diciendo, esa no es la voluntad de Dios. Moisés condescendió con ustedes malamente y por eso no va a entrar a la tierra prometida. Y muere Aarón, por lo tanto, pues tampoco entra a la tierra prometida. En el capítulo 21 es cuando tienen la victoria sobre los amorreos y se da aquí una parte especial. Voy a ver una pregunta, pero sí les encargo que me chequen el capítulo 21 del libro de los números porque lo vamos a relacionar con algo que pasa con los protestantes. La pregunta que hacen es, en cuanto al tema de vivir del altar, muchos pastores
consideran esto como medio de sobrevivencia. ¿Es correcto esto? ¿Y aplica igual para la Iglesia Católica? Sí, definitivamente que sí. Actualmente para los pastores protestantes, aun y cuando ellos, como no se entregan por completo al servicio de Dios nuestro Señor, ya que no tienen el sacerdocio como lo tenemos nosotros, pues ellos se dedican a otras labores, ¿verdad? Médicos, abogados, etcétera, debieran de sustentarse de esa manera, pero también ellos reciben dinero de lo que entregan, pues los fieles, podemos decir. Tristemente, las sectas protestantes se han convertido en un negocio, ¿verdad? Y obviamente es natural, puesto que están fuera de la Iglesia Católica. Entonces, no tienen el cometido de dirigir a la gente por la verdad, de acuerdo a la voluntad de Dios, si no, no existirían las sectas protestantes, ¿verdad? Se hubieran conducido hacia la Iglesia Católica. Pero vemos nosotros, por ejemplo, que para poder fundar una iglesia, un templo, pues simplemente con que una persona llegue a juntar un número determinado de personas, bueno, esos van a ser tus fieles y tú vas a estarlos dirigiendo y entonces vas a recibir el diezmo de ellos y de allí una parte te corresponde a ti. Entonces, como decimos, se convierte en un negocio. El sacerdote no. El sacerdote es diferente porque el sacerdote se entrega por completo a su ministerio. No puede uno dedicarse a ser abogado, a ser médico, etcétera. No, está prohibido para el sacerdote hacer eso. Entonces, por eso, pues tiene que vivir de lo que recibe de la iglesia, sean los estipendios de la misa, sea una parte de las limonas, etcétera. Va dependiendo de cómo lo marque el señor obispo. Hay un derecho parroquial al cual tenemos que ajustarnos. Una parte se dedica para el altar, otra parte se dedica para la diócesis, otra parte se dedica para el sacerdote. Ya el obispo es el que se encarga de administrar eso, ¿sí? Entonces, en el capítulo 21 decimos, es donde vemos el caso de la serpiente de bronce. Aquí en este caso, en el capítulo 21, vemos nosotros que por la misma rebeldía de parte del pueblo judío, Dios envía serpientes ardientes y a los que mordía, pues morían. Entonces le piden a Moisés, ahora sí va, ahora sí van con Moisés reconociéndolo como su líder y le piden que les ayude. Y entonces Dios le manda a Moisés que ponga una serpiente de bronce en un madero, en una estaca, y que la gente que sea mordida por las serpientes ardientes, que vayan ante la presencia de esa serpiente de bronce, que la vean para que de esa manera queden curados. Eh, Déjenme decirles exactamente cuál es la parte que quiero que lean del capítulo 21 del libro de Números para no abarcar mucho. Ok, del versículo 4 al versículo 9, por favor. ¿Quién tiene a la mano una Biblia allí para que me haga el favor de leer esos versículos? Yo la tengo, padre. Muy bien, muchas gracias. Del versículo 4 al 9. Exacto. Partieron del monte Hor, camino del mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Mas en el camino se impacientó el pueblo y murmuró contra Dios y contra Moisés, porque nos habéis sacado de Egipto para morir en el desierto. Pues no hay pan y no hay agua. Nos provoca ya náuseas este pan miserable. Entonces Yahvé envió contra el pueblo serpientes abrasadoras, las cuales mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. Y acudió el pueblo a Moisés diciendo, hemos pecado porque hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Ruega Yahvé que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés rogó por el pueblo. Dijo entonces Yahvé a Moisés, hazte una serpiente y ponla en un asta, ponla en un asta
quien quiera que haya sido mordido y la mirare vivirá. Hizo pues Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y que mor- quien quiera que mordido por una serpiente dirija su mirada a la serpiente de bronce se curaba. Sí. ¿Por qué es importante este pasaje? Porque, ¿qué es esa serpiente de bronce sino una imagen? Entonces, he tenido oportunidad de hablar en muchas ocasiones con protestantes y señalo esta cita de las Sagradas Escrituras. Dios mandó que se hiciera una imagen. ¿Cuál es la imagen? La imagen de una serpiente de bronce. No el Sagrado Corazón de Jesús, no de la Virgen María, no de los ángeles, no de los... Una serpiente de bronce, imagínense, ¿sí? Y la gente iba ante esa imagen de una serpiente de bronce y se curaba, ¿sí? Y la respuesta de parte de ellos es que esa serpiente de bronce simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Y digo, ¿y la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y la imagen del Divino Rostro no representan a Dios nuestro Señor? ¿No representan a Jesucristo? Pues si una serpiente es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, con mayor razón las imágenes que nosotros tenemos. Entonces, no pueden ellos caer en ese absurdo de basarse en una cita nada más y decir, no se pueden tener imágenes, ¿sí? Entonces, tomamos en cuenta esta cita, Números 21, para que podamos ver cómo Dios manda que se tenga imagen. Y si permite la imagen de una serpiente de bronce, pues con mayor razón va a aceptar las imágenes que tenemos nosotros de nuestro Señor, la Virgen, los ángeles, los santos. Máxime, tenemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo en la sábana santa. Tenemos la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe en la tilma de Juan Diego. Son imágenes que Dios mismo nos ha dejado. Ya no ha sido ni siquiera de fabríquenla ustedes. No, Él mismo ha fabricado esas imágenes. Entonces tenemos la muestra de que Dios sí acepta las imágenes. El capítulo 22, si alguien más tiene a la mano Biblia, el capítulo 22 del libro de Números. Déjenme Comenzando el decirle. 22. Sí, capítulo 22, por favor, señora Ángeles. Y el menos De- dice, déjeme le digo cuál parte ok. para que podamos ver específicamente. Ok, va a ser del versículo 22 Ujú. hasta el versículo 33, ¿sí? Del versículo 22 al 33. Nada más déjenme darles el antecedente de este hecho. Es un caso muy curioso. ¿Por qué? Porque había un hombre, se dice un hombre de Dios, el cual le piden que vaya, le pide Balac, se llama la persona, el rey, el líder. Balac le pide a Balaam que vaya a maldecir al pueblo de Israel. Y al principio Balaam dice, no, no voy a ir, no hace caso. Pero Dios le dice, ve, lo manda a llamar primero, lo manda a llamar primero Balac y no quiere ir. Y le dice Dios, ve para ver qué te dice. Y cuando va Balaam con Balac,
resulta que lo manda que vaya a maldecir al pueblo de Israel. Tenía mucho reconocimiento Balaam entre la gente y decían, si él va y maldice al pueblo de Israel, vamos a poder luchar en contra de ellos y los vamos a acabar, vamos a vencer, vamos a obtener la victoria. Pero lo que sucede es algo muy curioso, porque resulta que Balaam entonces se dirige hacia el pueblo de Israel para maldecirlo, y en el camino sucede algo muy curioso. Vamos a dar lugar a la lectura para que puedan ustedes ver qué es lo que pasa allí en ese camino de Balaam hacia el pueblo de Israel. Adelante, por favor. Iniciando el 22 desde lo que es el 1, No, desde el 1 no. ¿no? No, del ¿Cómo? 22 al 33. Ah, perdón, permítame. 17, 21, Es el capítulo 22. Pero, 22. ajá, Capítulo 22. 22, del Sí, 22. capítulo Ok. 22. Del 22 al 33. Pero Dios estaba indignado de que fuese, y el ángel de Yahvé se puso delante de él en el camino para cerrarle el paso. Iba Balaam montado en su asna, llevaba consigo a dos de sus criados. El asna, al ver el ángel de Yahvé parado en el camino con la espada desenvainada en la mano, se salió del camino y echó por el campo, y Balaam se puso a fustigarla para retraerla al camino. Entonces el ángel se puso en una estrechura entre las viñas, entre pared de un lado y pared de otro, y al verle el asna, echóse contra una de las paredes, cogiendo entre ella y la pared la pierna de Balaam. Este se puso de nuevo a fustigarla. El ángel de Yahvé volvió a ponerse en una angostura de donde ni a derecha ni a izquierda podían desviarse, y al verse el asna, se echó debajo de Balaam, quien enfurecido la fustigó más. Abrió entonces y Yahvé boca de asna, que dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho yo para que por 3 veces me hayas fustigado? Y Balaam respondió: ¿Por qué te burlas de mí? Si tuviese a mano una espada, ahora mismo te mataría. Y el asna dijo a Balaam: Yo no soy tu asna, tú me has montado desde que yo soy tuya hasta hoy. Te he hecho yo, te he hecho yo nunca cosa semejante. Y él respondió: No. Entonces abrió Yahvé los ojos a Balaam, y éste vio al ángel de Yahvé, que estaba en el camino con la espada desenvainada en la mano. Balaam se postró echándose sobre el rostro, y el ángel de Yahvé le dijo: ¿Por qué 3 veces me has fustigado a tu asna? Y es que he salido yo para cerrarte el camino, porque es malo ante mí el que llevas. El asna me ha visto y he querido apartarse luego de delante de mí las 3 veces. Si ella no me hubiera equivocado, te hubiese matado a ti, dejándola a ella viva. Muy Me bien. dijo, Aquí ah, entonces vemos como va Balaam rumbo a el pueblo de Israel, pero luego es la burra la que ve al ángel de Yahvé, el ángel de Dios nuestro Señor, que está con una espada de fuego en el camino. Y entonces busca irse la burra por un lado y le sale al encuentro otra vez el ángel, y se va por otro lado y le sale otra vez el ángel. eh, y por todo ese movimiento que hace la burra, pues 3 veces llega a golpearla Balaam. Y la misma burra habla y le dice: ¿por qué me fustigas? ¿Cuándo has visto que actúe yo de esta manera en todo el tiempo que te he servido? No estás viendo que no se puede pasar, y es cuando Dios le permite que vea al ángel, y el ángel le dice: si ella hubiera continuado, te hubiera matado a ti, y a ella la dejó viva. Entonces, ya Dios nuestro Señor le dice a Balaam que en lugar de maldecir al pueblo judío, pues que vaya y lo bendiga. Entonces, es cuando en el capítulo 24 se dan las profecías de Balaam sobre el pueblo de Israel y los bendice.
¿sí? Aquí en esta siguiente diapositiva les pongo yo lo que son las revelaciones más significativas que vienen en este libro de Números. La rebelión de Coré, Datán y Abiram, el capítulo de los Números, capítulo 16, la causa que fue el orgullo, la envidia, el deseo de ser sacerdotes, el castigo que reciben, que la tierra abrió su boca y tragó a ellos, y el fuego los consumió junto con 250 príncipes. ¿Qué nos dice este pasaje? Nos está diciendo que Dios establece la autoridad. Rebelarse contra orden divino trae destrucción. Obediencia a la mediación legítima de Moisés y Aarón. Entonces, Dios ha puesto a Aarón como sacerdote, se tiene que obedecer. No pueden ustedes ser sacerdotes, no pueden ustedes eh, pasarse la autoridad de ellos. Entonces, de esa manera, ante esa rebelión, pues hay un castigo. Sea la rebelión del pueblo en contra de Moisés y Aarón, y es cuando se ve el miedo de parte de los judíos en contra de los cananeos o canaítas. Y pues dice Dios, no van a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? La rebelión de Miriam, que ya decíamos, Miriam o María, que junto con su hermano Aarón en contra de Moisés y ella queda con la enfermedad de la lepra. Vemos lo del pecado del becerro de oro, eso lo vemos en el capítulo 32 del Éxodo, donde construyen ese dios egipcio y pues Dios nuestro Señor los castiga también a ellos, y son hasta 3000 los que mueren. En el libro de Números que acabamos de ver, pues viene la queja por el maná. Fíjense, llegan a decir hasta ese alimento maldito, cuando decimos es un alimento milagroso que Dios nuestro Señor les envió. Entonces, Dios nuestro Señor, ante eso, pues les manda plagas, les manda castigos, los reprende, y son de los castigos que se dan. Cuando van a entrar a la tierra prometida, ok, dicen que prefieren estar aquí muriéndose en el desierto, se van a quedar aquí en el desierto durante 40 años. Entonces, esa, esas cosas es bueno repasarlas para que veamos la enseñanza que nos da Dios nuestro Señor a través de este libro. Para que podamos leer el libro de los números a la vista de nuestra postura como católicos, en el capítulo 6 vemos la bendición que Dios da a los sacerdotes y cómo la aplicación que damos es cómo Dios cuida a su pueblo a través de los sacerdotes. ¿Se acuerdan ustedes aquella frase de el santo cura de Ars, San Juan Bautista María Vianney, que dice él, dejen a un pueblo 20 años sin sacerdotes y al cabo de ese tiempo los van a encontrar adorando bestias? Entonces, el sacerdote es un mediador ante Dios nuestro Señor, de tal manera de que muchas bendiciones llegan a el pueblo a través del sacerdocio, y pues también muchos males, ¿verdad? Cuando desgraciadamente no se sigue la voluntad de Dios nuestro Señor. En el capítulo 11 vemos las murmuraciones que debe significar para nosotros el peligro de ser tan ingratos a lo que Dios nuestro Señor nos envía, ¿verdad? Porque recibimos bendiciones de Dios y no las valoramos. Entonces, aquí en el capítulo 11 lo podemos ver. En el 14 se da la incredulidad de parte del pueblo, no confían en Dios nuestro Señor y pues es precisamente el llamado a tenerle esa confianza en independientemente de lo que pasa. En el capítulo 21, que es el que acabábamos de leer ahorita sobre la serpiente de bronce, significa, simboliza, es una figura de la cruz y de nuestro Señor Jesucristo. Así como la gente va y ve esa serpiente de bronce y queda curada, cuando nosotros nos acercamos a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, recibimos esa curación espiritual. Bien, entramos en el Deuteronomio. ¿Tienen alguna pregunta o duda? Aquí hay una pregunta. Voy a checar qué es lo que nos dice aquí. En la actualidad, el país de Israel es víctima y se defiende de sus enemigos o victimario. ¿Cuál es la situación de Israel en la actualidad respecto a la fe en nuestro Señor Jesucristo? Pues obviamente no tienen la fe en nuestro Señor Jesucristo. Los judíos siguen esperando al Mesías. Y
ellos prácticamente rechazaron la tierra prometida, por eso llegan los palestinos, se quedan en ese lugar y pues ya no merecen esa tierra, ¿verdad? Como no merecen todas las cosas que Dios nuestro Señor les había prometido y les estuvo otorgando durante tanto tiempo, pues se han convertido en el pueblo de Isida. Entonces, tristemente siguen sintiendo ellos un pueblo poderoso, superior a todas las demás naciones y por eso se sienten con el derecho de hacer lo que ellos quieran y pues obviamente son victimarios. ¿Ok? Libro del Deuteronomio entonces. Consiste en una serie de discursos de Moisés al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Fíjense que es bien curioso. En ese lugar donde Moisés se para de frente a el pueblo judío para prepararlos para irse a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, es en lo que está encimita del río Jordán en la parte de Betania. Allí es, si ustedes se checan los evangelios o si recuerdan sobre el caso de San Juan el Bautista, es el mismo lugar donde San Juan Bautista estaba bautizando. Entonces, ese lugar fue muy significativo para San Juan Bautista porque la gente lo identificaba. Por aquí pasaron nuestros antecesores para llegar a la tierra prometida. Entonces, eh, en ese caso, decimos, es exactamente el mismo lugar. Este libro del Deuteronomio enfatiza la importancia de la obediencia a Dios y la fidelidad al pacto que se hace con él. Las partes principales, leyes y mandamientos. Presenta una reiteración de las leyes y mandamientos, incluidos los 10 mandamientos, con énfasis en la necesidad de obedecer a Dios. Cuando hablen con protestantes, que espero que no sea necesario, que no se entre en discusión con ellos, porque no tiene sentido. Me acuerdo del padre Gerardo, que en paz descanse, que me decía, no discutas con ellos, conviértelos. Entonces, cuando tenemos oportunidad de platicar con ellos, vamos a ver que sean de buena fe y que se pueda buscar la verdad para convertirlos. Acuérdense que San Francisco de Sales decía que había llegado a convertir a muchos protestantes al catolicismo sin ni siquiera tocar la Biblia, ¿sí? Es decir, sin discutir de lo que ellos hablaban acerca de las Sagradas Escrituras, simplemente por la caridad, manifestándoles lo que perdían al estar en el protestantismo y lo que iban a ganar si se iban a ser católicos. Entonces, pero decimos, aquí en este caso, los protestantes ordinariamente toman otra cita del Deuteronomio para decir, hey, aquí está otra vez donde Dios dice que no se deben tener imágenes. No es otra vez, es lo mismo que ya había dicho en el Éxodo. Por eso decimos es una reiteración. Moisés le está recordando, esto es lo que dijo Dios, acuérdense, estos son los mandamientos. Entonces, no se trata de otra cita distinta, se trata de la reiteración, se trata de la repetición de lo que ya había dicho Dios anteriormente. Actualmente es mucho más complicado convertir a un protestante. Tenemos que verlo de manera muy particular, ¿sí? Eh, Tenemos que ver que la persona sea de buena fe, ¿sí? Me ha tocado, gracias a Dios, ayudar a personas protestantes que se conviertan a la Iglesia Católica, eh, simplemente cuando hay buena intención, cuando ellos quieren encontrar la verdad. Me pasó el caso de una testigo de Jehová que ella compara su Biblia con otras Biblias protestantes y también con la católica y dice, la única Biblia que está cambiada es la mía. Entonces, no puede ser que todos estén equivocados y nada más yo esté en lo correcto. Así es de que es cuando empezamos a tener las pláticas para poder mostrar realmente todos los errores de los protestantes y es cuando ella toma la resolución pues de hacerse católica. Entonces, pero hay una buena fe, hay el deseo de decir cuál es realmente la voluntad de Dios nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, encontrarnos a una persona así es difícil.
¿verdad? No corresponde a qué secta pertenece, sino la persona en particular. Por eso la dificultad radica en que no esté tan contaminada con el protestantismo como para que no le quite su buena fe. ¿Otra pregunta? En el caso de los testigos de Jehová, ¿su cuerpo gobernante podría estar influenciado por el maligno? Pues lo que pasa es que ya ahí tendríamos que ver que toda la obra desgraciadamente está muy mal influenciada. Entonces, tendríamos que ver en particular qué es lo que está pasando con los dirigentes de cada agrupación, porque pues muchas veces nos hemos encontrado también con conversiones de dirigentes protestantes, testigos de Jehová, ¿verdad? Entonces, eh, yo me acuerdo de Monseñor Dolan, que en paz descanse, que decía él que no todo se lo tenemos que atribuir al demonio, que muchas veces es nuestra mala voluntad la que nos lleva a cometer muchos pecados y nos justificamos en el demonio me obligó. No, lo hacemos por voluntad propia. Obviamente, el demonio existe y el demonio eh, influye poniéndonos ocasiones de pecado, intrigas, etcétera, pero todo es voluntad de uno, ¿verdad? Uno es el que a final de cuentas o peca u obedece la voluntad de Dios nuestro Señor, o cae en una ofensa en contra de Dios, o merece una recompensa por mantenerse fiel a Dios. Entonces, no podemos decir, ah, Señor, impútale este pecado al demonio porque él es el que me hizo que cayera en él. No, el demonio no nos puede obligar absolutamente a nada. Todos los actos son enteramente de nuestra voluntad. Puede ser una voluntad viciada en ocasiones, pero a final de cuentas es nuestra voluntad. Bendiciones y maldiciones. Esta parte es muy bonita porque Dios nuestro Señor divide a las tribus de Israel y les dice, si hacen esto, van a recibir estas bendiciones, pero si hacen esto, van a recibir estas maldiciones, mostrando, hay obediencia, reciben las gracias, hay desobediencia, reciben castigos. Entonces, es prácticamente la elección que tiene uno que hacer entre la vida y la muerte, el pecado o la vida eterna en el cielo. Entonces, para nosotros es esa la disyuntiva que tenemos. O nos vamos por el camino que conduce al infierno o nos vamos por el camino que conduce al cielo. Es lo que nosotros queremos. Sí, esta frase de San Agustín es muy importante. Para el que quiera creer, tengo mil pruebas. Para el que no quiera creer, no tengo ninguna. Definitivamente que sí, ¿verdad? Y eso lo pueden ver ustedes al momento de platicar con una persona, particularmente hablamos de los protestantes. Vemos que son necios, que no terminamos de hablar de una cosa, ven que no pueden y se pasan a otra y si uno no tienen buena intención. Se da también la preparación para la tierra prometida, como decimos, ya están allí a la puerta de la tierra prometida, pero no van a poder pasar. Es el castigo. De hecho, los judíos se dan cuenta de que han pecado contra Dios y dicen, vamos a entrarle, vamos a llegar a la tierra prometida, vamos a confiar en lo que Dios nos dijo. Y les dice Moisés, no, ya no, ¿verdad? Porque ya irían en contra de la voluntad de Dios. Ya Dios dijo, no entran y pues no entran, ¿verdad? Ya ahorita es demasiado tarde, ¿verdad? Too late. Ya no pueden ustedes entrar a la tierra prometida. Entonces, se les incluyen reglas de justicia, culto, comunidad, todo lo que tienen que hacer los judíos para estar en la tierra prometida. Vemos nosotros rápidamente los libros de la cronología del Deuteronomio. Primer capítulo, Moisés recuerda la travesía de Israel desde Egipto hasta que llegan allí a ese lugar, antes de entrar a la tierra prometida, lo que pasa con las naciones enemigas, la conquista que van haciendo de diferentes tierras, las exhortaciones a la obediencia, la advertencia contra la idolatría. La cuestión de la idolatría la vamos a ver continuamente, ¿sí? Muchas veces que Dios le dice, no caigan en la idolatría. Y debemos tomarlo en cuenta, ¿por qué? Porque no hay otro Dios, solamente hay un solo Dios verdadero. Entonces, no pueden dejarse con esas falsas deidades. Por esa situación, lo que decíamos, aquí están los 10 mandamientos, capítulo 5,
no tengan imágenes de nada que haya en el cielo, en la tierra, en el agua, etcétera, porque nada de eso me contiene a mí, ¿sí? Nada de eso es Dios. Capítulo 6 se habla del amor a Dios nuestro Señor, que decimos, ya desde aquí del capítulo 6 se habla acerca de este primer y más grande mandamiento. ¿Se acuerdan que hacían una pregunta la vez anterior de, bueno, ¿habían más mandamientos? Sí, pero tenían bien claro desde aquí, desde el Deuteronomio, que el mandamiento más importante es el amor a Dios, como se nos dice en el mandamiento, por encima de todas las cosas. En el capítulo 7 se dan las instrucciones para destruir la idolatría de las naciones. Pueden agarrar el botín de guerra, pero no pueden agarrar sus ídolos. A esos hay que destruirlos, hay que dejarlos, pero no pueden contaminarse con eso. Advertencias en contra del orgullo y el olvido de Dios. Llega a ser tanta la soberbia que se ponen por encima de los sacerdotes, que se ponen en contra de Dios nuestro Señor, se olvidan de todos los privilegios, las bendiciones que Dios les ha enviado y pues obviamente se les advierte que para eso pues hay castigos. Moisés recuerda esa rebeldía que han tenido para que, como dicen, escarmienten en lo que ha pasado con anterioridad. Se renueva el pacto de Dios nuestro Señor y se le recalca, Dios ha sido benigno con nosotros al perdonarnos. Ahora sí obedézcanlo, ¿verdad? Ahora sí hagan caso. Capítulo 11, bendiciones por la obediencia, maldiciones por la desobediencia, que era lo que platicábamos ahorita. El lugar único para adorar a Dios nuestro Señor, pues obviamente hablamos acerca del tabernáculo. Capítulo 13, la advertencia contra los falsos profetas y la idolatría. Porque, pues así como decíamos el caso de este Dotán, Abirón, Coré, pues desgraciadamente hubo mucha gente que se quiso arrogar ciertos privilegios que no les correspondían. Saludos, Hermosillo, que Dios les bendiga siempre. Capítulo 14, tenemos las leyes sobre alimentos puros e impuros. La secta de los sabatistas, ¿sí? O adventistas, ellos prácticamente son judíos. Por eso muchos de los adventistas del séptimo día se hacen judíos posteriormente. Ellos se basan mucho en estos capítulos y marcan ellos, esto no lo puedo comer, es un alimento impuro. Oye, eso era en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo lo dice en el Nuevo Testamento. No es lo que entra por la boca del hombre lo que nos contamina, sino lo que sale de ella. El capítulo 15, la remisión de las deudas, la liberación de siervos, que decíamos es parte de las festividades que tienen los judíos, la celebración de las tres principales fiestas de Israel, hablar de que es la Pascua, tabernáculos y Pentecostés. En el capítulo 17, las reglas para los jueces, los reyes y sacerdotes, cómo tienen que regir al pueblo judío. Funciones de los sacerdotes y la promesa del profeta venidero. Algunos autores ven en este capítulo como que hay una profecía ya de la venida de nuestro Señor Jesucristo por detallitos que menciona de que si no hace esto, rechácenlo, etcétera, pues no podemos hablar propiamente de que se esté haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, pero algunos versículos se pueden aplicar, como decíamos anteriormente en el caso de la Virgen María, hay algunas cosas que algunos versículos de la sabiduría se aplican a ella, igual en este caso, ¿verdad? Este capítulo 18 se pueden algunos versículos mostrar como que se refieren a nuestro Señor Jesucristo. Hay ciudades de refugio y leyes sobre los testigos. Acuérdense cuando se pone a nuestro Señor Jesucristo en juicio, como en ese caso mandan llevar testigos, ¿verdad? Tenemos que hacerlo con testigos. ¿Por qué? Porque es la única forma de condenar. Entonces, aquí en este capítulo se habla acerca de los testigos. Leyes sobre la guerra, cómo se tiene que tratar a los enemigos, cuándo hay compasión, cuándo se les tiene que eliminar, diversas leyes civiles, familiares. De aquí del capítulo 21 al capítulo 24, creo que 25 inclusive, es bueno que ustedes vean porque
son leyes que da Dios nuestro Señor para que nos demos una idea de cuál es la voluntad de nuestro Señor con respecto a nuestra sociedad, con respecto a la familia, con respecto a la moralidad, la pureza, los votos o juramentos que hacemos a Dios nuestro Señor, cómo tenemos que dirigirnos con la gente vulnerable. El capítulo 25, decimos, son leyes sobre la justicia y los castigos. O sea, tenemos que guiarnos de acuerdo a la justicia. Y si no se hace así, pues va a haber castigos. En el capítulo 26 ya hablamos acerca de las primicias, ¿verdad? Los primeros frutos que tienen que ofrecerse a Dios nuestro Señor, y se pide una confesión de fidelidad a Dios nuestro Señor. En el capítulo 27 se hace un altar en el monte Ebal o Ebaí, y y se dan maldiciones, del pacto para quienes no cumplan, ¿verdad? O sea, ya les he pasado muchas, ya los he aguantado bastante. No hacen caso, van a venir maldiciones. Y en el capítulo 28, pues se recalca las bendiciones por la obediencia, maldiciones por la desobediencia. Ya para el capítulo 29, Dios convoca al pueblo de Israel para renovar esa alianza con Dios nuestro Señor. Eh, con la intención de que pues ya puedan ellos salir de esa situación en que se han visto envueltos de rebeldías, de murmuraciones, etcétera. Pregunta, dice, ¿existe la predestinación? Es decir, ¿ya estaría decidido quién sería salvo y quién no? Por ejemplo, en el Apocalipsis menciona a todos aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero. Aquí debemos entender esto. Cuando hablamos de predestinación, estamos hablando del conocimiento que tiene Dios nuestro Señor de todo lo que pasa, ha pasado y va a pasar con nosotros a lo largo de todos los tiempos. Eso es lo que significa la predestinación. La predestinación no es una predeterminación, porque entonces sería injusto Dios mandando la condenación eterna para unos y la salvación eterna para otros sin que ellos hicieran nada, ¿verdad? Simplemente porque Él así lo decidió. No, eso no existe. Yo les pongo el ejemplo cuando hablo de la predestinación. Hagan de cuenta que vamos nosotros a ver una película y vemos la película, y dentro de la película vemos que una persona se avienta de un edificio y se muere. Pero resulta que después vemos la misma película con otras personas. Y en ese momento en que se sube al edificio aquella persona, decimos nosotros, ¡hey! Se va a aventar y se va a matar. Pues no se aventó porque yo lo dije, no lo aventé yo. Lo que pasa es que ya conozco la película, ya sabía lo que iba a pasar. Es igual en el caso de Dios nuestro Señor, ya conoce la película de nuestra vida, ya sabe lo que va a pasar. Y los que están inscritos, que es a lo que se refiere en el Apocalipsis, pues obviamente están escritos ya en el libro, que es una forma metafórica, no que haya un libro, ¿verdad? Sino está mostrando que Dios conoce quiénes son los que se van a salvar y quiénes son los que se van a condenar. Capítulo 31. Moisés nombra a Josué como su sucesor. Ya decíamos, los únicos que van a entrar a la tierra prometida son Josué y Caleb. Entonces Josué es el que asume el liderazgo sobre el pueblo judío. El capítulo 32 es un cántico larguísimo de Moisés. En Sábado de Témporas se nos pone a nosotros en el breviario el cántico de Moisés, y yo creo que es el día del año que más tardamos en rezar el breviario, porque está muy largo el cántico de Moisés, pero muy bonito, porque muestra la tristeza que tiene de haber caído en infidelidades, de no haber podido motivar al pueblo judío a obedecer a Dios nuestro Señor. Entonces, para nosotros, pues debe ser muy significativo este cántico de Moisés, para que nosotros también podamos ver, pues, que nuestras faltas tienen consecuencias, ¿verdad? Y advierte al pueblo judío de todas las calamidades que han venido a causa de esa rebeldía de parte de ellos. Bendice a las tribus de Israel para que puedan entrar a la tierra prometida, y
finalmente en el capítulo 34 muere Moisés y Josué toma el liderazgo, ¿verdad?, sobre el pueblo judío. Entonces, para leer el Deuteronomio, ¿sí? Capítulo 5 del Deuteronomio, la renovación de los mandamientos. Aprendernos bien nuestros mandamientos y tener la voluntad, la disposición para poder cumplir con ellos. No se trata de memorizar, se trata de practicar. El capítulo 6, Shema Israel, que es el amor a Dios con todo el corazón. Este cántico, Shema Israel, esta frase, se da mucho en el modernismo que lo utilicen como un saludo entre la gente. Para nosotros, como católicos, no debe ser así. Es un saludo judío y tenemos que dejarlo aquí, ¿verdad? Mejor nosotros, Dios te bendiga y cosas que realmente impliquen nuestras creencias, nuestra religión, sin meter cosas de otras religiones, menos del judaísmo, ¿verdad? El capítulo 8 dice, no olvidar a Dios en la abundancia. Aquí debemos tomar en cuenta que hay gente que tiene que pasar por problemas, por males, porque cuando Dios les bendice, se olvidan de Él. Esto de Moisés es como una figura de que nadie puede entrar al cielo si no muere primero nuestro Señor Jesucristo por la redención. Sí, definitivamente, nuestro Señor Jesucristo tiene que morir por nosotros para que este podamos nosotros tener el perdón de nuestros pecados y tener el derecho de alcanzar la salvación eterna. En el caso de Moisés, pues sufre esa muerte, prácticamente es una ofrenda de su vida por el pueblo judío al que estuvo defendiendo a lo largo de toda su travesía, todo su peregrinar hasta antes de llegar a la tierra prometida. Con la diferencia de que obviamente Moisés muere en castigo a los errores cometidos. Nuestro Señor Jesucristo muere por el castigo que nosotros merecemos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando la Virgen en Fátima dice, recen por lo menos la tercera parte del Santo Rosario, es decir, 5 misterios, diariamente en familia, porque son tantos los pecados que han cometido que merecen castigos terribles, y yo ya no puedo detener el brazo justiciero de mi divino Hijo? Entonces, hacemos una similitud aquí con esto, ¿verdad? Si nosotros nos olvidamos de Dios, pues vienen los castigos también, tristemente. Enoc y Elías sí subieron al cielo, son partes, decimos incluso todavía en estudio en la actualidad por parte de la Iglesia Católica. Se sabe que en el caso de Elías, que pues fue llevado en un carro de fuego al cielo, en el caso de Enoc, a los 365 años de vida, que es un ciclo completo, como lo vemos en nuestros 365 días del año, se dice que Dios se lo llevó, pero ahí no se especifica la manera. Se dice que ellos van a venir al final de los tiempos a enfrentar al anticristo y van a ser martirizados por él. Porque dice en la Biblia, está escrito que el hombre muera una sola vez y después de la muerte el juicio. Entonces, es algo por lo que no han pasado ellos. ¿Van a regresar y predicar en tiempos del anticristo? Sí, sí, esa va a ser la misión de ellos, Elías y Enoc, venir y enfrentar al anticristo. En el capítulo 30 del Deuteronomio se dice, debemos escoger la vida o la muerte, que es o te portas bien o te portas mal. O te vas al cielo o te vas al infierno. Entonces, es un llamado para nuestra conversión. Es un llamado para que nosotros podamos realmente decidirnos a alcanzar la salvación eterna, ¿sí? Entonces, hasta aquí todo lo que son estos dos últimos libros del Pentateuco, que son los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras. Espero que hayan tomado un panorama general de estos libros, que les haya quedado claro en qué consiste esta primera parte de las Sagradas Escrituras, y que tengan el entusiasmo, la voluntad para seguir estudiando más y que podamos continuar con este curso. Les digo, la idea es que a lo largo de 3 meses abarquemos todas las Sagradas Escrituras de manera
así sintética de manera general para que podamos ver en qué parte está esto, cómo leer las Sagradas Escrituras, cuáles Biblias son buenas, las diferencias que tenemos con los protestantes, etcétera. Entonces, encierra mucho el estudio de las Sagradas Escrituras. Entonces, espero que estén ustedes comprometidos, entusiasmados por seguir con las Sagradas Escrituras. En el Apocalipsis se van a dar los más grandes santos de la historia y también los más pecadores, ¿verdad? Porque mucha gente va a ser infiel a Dios nuestro Señor. Eh, ¿Dónde se encuentran los ángeles encarcelados que solo esperan el día del juicio? En Hebreos y Pedro se menciona, aunque se entiende como un espacio aparte del infierno y se describe como un sitio tenebroso. Aquí hay que tomar en cuenta que los demonios, y hay que decirlo por su nombre, ¿verdad? Para que no confundamos. eh, los demonios están siendo sometidos a castigos, están ellos sufriendo por toda la eternidad, pero para cumplir con la voluntad de Dios, pues a veces uno, otro, etcétera, tienen que estar viniendo y tienen que tener cierta relación con nosotros porque son las cosas que nos van a ayudar a nosotros a ir adquiriendo méritos para poder alcanzar la salvación eterna, ¿verdad? Entonces, por eso las tentaciones no son pecado. Cuando consentimos, cuando aceptamos, cuando nos deleitamos en estar teniendo esas tentaciones, esos pensamientos, ahí es donde caemos en el pecado. Pero la tentación no es pecado, es parte de lo que tienen que hacer los demonios, ¿verdad? Es el cumplir con la voluntad de Dios nuestro Señor. Entonces, para que lo tomemos en cuenta así. Bien, eh, pues ya son las 9 de la noche, 9:02. ¿Hay otra pregunta? Dice, ¿hay algún tipo de respeto especial que se debe dar a la Biblia física y qué preparación se debe tener antes de comenzar a leerla cada día? ¿Alguna oración o mortificación especial? Sobre todo la oración, ponerse en la presencia de Dios y tomar en cuenta que debe leerse la Biblia con toda humildad. Recuerden que es la palabra de Dios nuestro Señor, pero en lo particular no tenemos nosotros la facultad para interpretar la Biblia. Es una facultad que le corresponde a la Santa Iglesia Católica. Por eso muchas veces para interpretar un pasaje pasan hasta siglos, ¿verdad? Porque la Iglesia tiene que tener la seguridad absoluta, la certeza de esta es la interpretación. Por eso muchas partes del Apocalipsis no se han dado la interpretación de esos pasajes porque realmente no se ha dado todavía con la respuesta completa. Entonces, tener esa humildad. Acuérdense que les decía yo, ¿qué pasa con la misa solemne? Que después de que el diácono canta el evangelio, señala el sitio donde está el evangelio, el subdiácono lleva sobre su hombro derecho el libro y aun y cuando esté el Santísimo, no hace genuflexión, se va directo hasta el celebrante para mostrarle el evangelio y que lo pueda bendecir. No hace la genuflexión porque lleva la palabra de Dios nuestro Señor. Entonces tiene que ser vista, leída con mucho respeto y con mucha humildad. Hay gente que presume de leer toda la Biblia y resulta que ya no es católica. Y dice uno, ¿y de qué te sirvió si te saliste del camino hacia la salvación eterna? En la expulsión de los demonios, algunos quedaron en la tierra, no es que anden aquí en la tierra, es que vienen, son enviados, como decíamos, para la voluntad de Dios nuestro Señor, ¿sí? Eso es lo que pasa, para que Dios nuestro Señor pueda ponernos los medios de adquirir mayores méritos, ¿sí? Mm, Es importante que veamos esto. Hay ocasiones en que vemos en las películas o caricaturas que tenemos de nuestro lado derecho a nuestro ángel de la guarda y luego del lado izquierdo tenemos a un diablito que uno me dice una cosa, el otro me dice otra cosa. Eso no es cierto, ¿sí? ¿Todos tenemos el ángel de la guarda? Sí, definitivamente que sí. Desde el momento de nuestra concepción hasta el momento del juicio particular, está ahí nuestro ángel de la guarda con nosotros. Pero no tenemos un demonio, ¿sí? No nos anda acompañando un demonio, ¿sí?
El padre Alonso Rodríguez, por ejemplo, comenta de una visión que se tiene de que en un monasterio está una gran cantidad de demonios poniendo tentación, queriendo hacer que los religiosos caigan en pecado, y en toda una ciudad nomás está un solo demonio. ¿Por qué? Porque la gente de la ciudad cae solitos en el pecado. Entonces él nomás está cuidando de que sigan cayendo en pecado. Y los demonios que están en el monasterio, pues están poniendo las tentaciones para que ofendan a Dios nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, qué bueno que le está gustando, gracias a Dios. Entonces, vamos apenas con los primeros 5 libros. Acuérdense, tenemos 72 o 73 libros de las Sagradas Escrituras, dependiendo de Jeremías, si se divide de Lamentaciones o no. Eh, Nos falta todavía un camino arduo que seguir para poder conocer más de las Sagradas Escrituras, pero pues con el favor de Dios vamos por buen camino y ya al final del curso pues podemos tener las bases para poder hablar acerca de otras cosas también más a profundidad. Sí, me comentan de un grupo de Hermosillo que tienen de apologética, qué bueno que tienen ese grupo, pero dicen que pues sin saber, sin conocer las Sagradas Escrituras es complicado porque pues es el arma predilecta de los protestantes y tergiversan y revierten todas las Sagradas Escrituras a su antojo, ¿verdad? Entonces, por eso, si no conocemos la Biblia, pues difícilmente vamos a poder convencerlos, que como decíamos, es la intención cuando hablamos con ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues vamos a terminar con una oración, ¿sí? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa 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 María. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les Amén. bendiga, que les vaya muy bien, que descansen y nos vemos con el favor de Dios para el próximo martes, igual a las 7:30 de la tarde. ¿Sí? Gracias.